Como les comentaba, esta segunda experiencia es el particionamiento del disco utilizando la herramienta GPAR. Entonces ya en ese punto ya tiene su SD o tiene su Live CD con el Pattern Magic. Dentro del Pattern Magic pueden incorporar esta herramienta GPAR. Como también les comentaba, no es obligación que ocupen esta herramienta. Esta es una de las más simples para hacer ese tipo de cosas, pero las distribuciones también ya tienen su manejador para realizar particiones. Les comentaba que Ubuntu cuando cargas el archivo de Ubuntu, sí te tiene ahí instalada de parte para que puedan hacer las particiones ahí mismo. Para saber en qué terreno estamos parados, ¿quiénes nunca han hecho una partición en un disco? Todos los demás, por lo menos, alguna ¿Quiénes están familiarizados si han hecho partición? ¿Quiénes están familiarizados con los tipos de partición que existen? ¿Sistemas de archivos? Bueno, entonces vamos, ya todos. No, para la mayoría entonces va a ser un refuerzo, pero es importante que lo manejemos. Vaya, lo que tienen enfrente es la herramienta cargada. Por ejemplo, con esta opción pueden elegir los discos, el disco que quieren particionar. Por ejemplo, ese es el disco de mi máquina y el SDB es el de la USB. Entonces, por los tamaños también pueden llegarse a eso, para que si tienen más dispositivos o tienen varios discos duros que están instalados, no se vayan, a la hora de hacer partición, no se vayan a confundir y le vayan a terminar borrando datos o particionando el disco que no querían. Vaya, para muestra, ¿verdad? Ese es el disco de la USB. Por ejemplo, si alguien llega al evento y llega con una máquina que solo tiene Windows, seguro se va a encontrar que algo parecido a esto, que tenga una sola partición o que tenga por lo menos dos particiones. Por ejemplo, las máquinas que tienen Windows preinstalado viene una partición de unos 4 GB donde está el backup del sistema operativo. Si lo trae, a eso ahí déjenlo, ni lo toquen ni se metan con esa partición por si de repente ellos quieren restaurarlo o lo que sea. Entonces, lo primero que habría que preguntarles a ellos antes de empezar a tocar cualquier cosa es que si han hecho un backup de su dato. Eso mucho cuidado, pregúntenlo siempre, porque no vaya a ser que no haya hecho backup, pasa aquí, eso no es seguro que todo salga bien, y ya van a ver que lo vamos a hacer es, por ejemplo, que se puede cambiar se puede acortar el espacio, y al acortar el espacio, por ejemplo, se pueden perder datos. Hay que tomar en cuenta también que a veces, ya se nos ha presentado el caso, las máquinas con Windows crean una partición extraña al principio de, no sé, como 1 o 2 megas, traen la partición donde viene el sistema operativo, que ocupa una buena parte, más dos particiones adicionales, que son las donde viene el restore y el backup de los drives. Eso hace que tengan 4 particiones primarias y no podamos crear más particiones. Entonces también se le dice al usuario, en ese caso, si desea, puede quererlo así, que se le reinstale completamente sabiendo de que se van a perder sus particiones, o, como decía él, esperar a que haya hecho su respaldo y pues empezar a hacer esa cuestión, porque al tener esas 4 particiones no deja crear otra, y literalmente tenemos que eliminar una para poder crear una extendida y de allí poder sacarle provecho. Entonces ya en un episodio anterior se nos presentó ese mismo caso, el usuario decide esperarse, con suerte llega este año, pero en ese año no lo puede convencer, mientras que otros han llegado y si no, métale lo que sea, y se fue todo. Entonces, pero eso va a depender de las personas. Nosotros vamos a tratar de convencerlos, pero en ningún momento tratar de obligarlos, aunque intenten. Traten de convencerlos, o sea, usted diga, ya no aquí tenemos, ya con eso puede ser. Entonces, por eso es bueno tomar en cuenta lo de las particiones. Estaba viendo que aquí tenía más de 4, por eso me acordé. El principal.
A veces, aunque no quieran instalar, por lo menos los discos se los llevan, siempre se les gusta que regalan. Y si el usuario no sabe que ha hecho un backup, o sea, dice, no me acuerdo, no sé, tengo tanta instalación porque no me acuerdo. Vaya, por ejemplo, lástima que hoy no nos pudo acompañar la persona que nos va a estar ayudando en la coordinación de la mesa de instalación, pero tal vez vieron un correo por ahí donde les decía que ver con qué cosas pueden, o sea, cada quien colaborar. Por ejemplo, si alguien tiene un disco externo de bastante capacidad, que se lo pueden llevar para aquellos casos que la persona que esté tan decidida que lo quiere instalar, que no ha hecho su backup y de repente ahí, por ejemplo, lo pueden hacer. Adviértanle que puede ser que se estén en su rato y tienen que saber bien qué es lo que van a hacer backup, porque si no, después se va a acordar que perdió algo y se va a ir triste el nuevo usuario de Linux. Vale. También aquí les he preparado una pequeña guía. O sea, básicamente son de conceptos básicos. Pongo también por ahí un link para donde está el manual de cómo de la herramienta, donde pueden ver a detalle cómo se hace cada cosa. Pero lo de los conceptos básicos es importante. Por ejemplo, ya nuestro compañero mencionaba que un disco que llegara con cuatro particiones, si está así por defecto, esas 4 particiones son primarias. Entonces, el tipo de partición primaria, un disco solo puede tener 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que logramos tener en un disco duro más de unas particiones, ¿verdad? Como le mostraba en el disco duro de mi máquina, que por ejemplo, para mi sistema operativo principal he dejado uno, pero he dejado varias particiones para probar otras, si quiero probar otras distribuciones y eso, o sea, puedo ocupar esas particiones para hacerlo. Entonces, para eso tenemos lo que se llama las particiones extendidas. Entonces, un disco duro puede tener una partición extendida, y en la partición extendida podemos colocar particiones lógicas. Ya van a ver que la herramienta, ahí te dice, o sea, una vez que haces una partición extendida ya no te va a dejar que la rota, y cuando seleccionas una partición extendida, lo vamos a hacer y pedimos instalar particiones, no te da la opción de instalar partición primaria, ¿sabes? Inmediatamente le va a dar la opción de instalar una partición lógica. Entonces, la partición lógica sería la que se puede instalar dentro de una partición extendida. Ahora, digamos que llega un usuario que tiene el disco duro de esa forma, como el compañero comentaba, ¿verdad? Tal vez tiene 4 particiones. Si una de esas particiones es lo suficientemente grande, una forma en la que podríamos solucionar es cambiar el tamaño de esa partición. O sea, podemos acortar ese tamaño. Si por ejemplo tiene el disco duro es de 100 GB, ¿verdad? Tiene 10 y tiene una con 70, con el resto. Entonces esa de 70 puede ser que no todo el espacio lo tenga utilizado. Por ejemplo, lo que aparece ahí, se alcanza a ver los colores, lo que aparece en blanco es el espacio vacío, en la partición. Y el resto, todo ese bloque que está acá, es lo que está utilizado. Entonces, aquí está la opción, por ejemplo, para cambiar el tamaño. Entonces, como decía, esto es bastante sencillo. Yo puedo acortar esa partición. Selecciono el nuevo tamaño. Por ejemplo, le doy el botón Precise. Ojo, todo esto que estoy haciendo en este momento en esta herramienta, mientras no seleccione la opción, la que está acá, de Apply, todos los cambios que estén ahí no surgen efecto. O sea, que ustedes aquí pueden estar traverseando, ¿verdad? Y siempre y cuando no le den Apply no van a afectar al disco. Ahora, aquí les aparece lo que aparece ahí, la partición en gris, esta parte. Aquí ustedes, dependiendo del número de particiones que tengan en el disco, pueden instalar tal vez otra partición primaria o otra partición extendida. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este bloque que está acá, le voy a dar nueva partición, y aquí están las opciones: crear o una partición primaria o una partición extendida.
Y si se fijan, como lo estaba comentando, una partición lógica solo puede ir dentro de una partición extendida. La misma herramienta no te deja hacer una incoherencia. O sea, entonces voy a seleccionar una partición extendida, en este caso, y aquí ustedes pueden seleccionar el tamaño. El tamaño está en megas. Entonces, recuerden, ¿verdad? Si 1024 megas hacen un giga. Entonces, si ustedes quieren aparecen ahí los números, si ustedes quieren una partición de 10 gigas, pues multiplican 24 por 10 para decir el número que ponen acá. Entonces ustedes pueden ir calculando los tamaños. Igual también cuando van moviendo acá, se fijan también que le va dando el nuevo tamaño, acá también lo pueden ajustar. Entonces seleccionen en este caso una partición extendida. Y ojo, que en mi caso, posiblemente si yo, sin instalación de Linux, por ejemplo, posiblemente necesito otras tres particiones. Por ejemplo, aquí yo no necesitaría una partición extendida. Podría crear esas otras tres como primarias. Entonces, dependiendo del caso, ¿verdad? Ustedes evalúen y si es necesario lo crean, y si no, la crean como primarias. Ojo, no lo mencioné, cuando hice el cambio de tamaño, el que está acá, esto es lo que les decía que es importante que los usuarios ya hayan hecho un backup de sus datos, porque cuando le dé apply, o sea, puede ser que en la mayoría de los casos todo sale bien, ¿verdad? Pero quién sabe, también el disco está dañado, qué sé yo, y falle el cambio de tamaño de la partición. Entonces si falla, sí puede ocasionar que haya pérdida de datos. Entonces el backup solo en este caso es por seguridad, ¿verdad? Si no hay necesidad de darle vuelta a todas las particiones y podemos hacer el cambio de partición y ahí le quedan los datos al usuario, tranquilo, ¿verdad? No, el backup no lo va a utilizar. Entonces el backup, como su nombre lo dice, ¿verdad? En este caso es por seguridad, por si pasa algo. Ahora, si dentro de la partición extendida yo quiero crear particiones lógicas, por ejemplo, de igual forma, puedo seleccionar el derecho y darle nuevo, o también aquí están los menús en la barra de herramientas, también puedo crear nuevo. Entonces, pongo aquí en esta opción me aparece una sola vez una partición lógica, ni siquiera me deja seleccionar ninguna de las otras dos. Entonces, yo acá puedo crear más particiones. Aquí se lo pongo en la guía que está buscando que una partición extendida puede tener hasta 23 particiones lógicas, dice. Pero dice que Linux se pone un máximo de 15, incluyendo las 4 primarias, dice el disco SCSI y el disco SCSI. Igual ya 15 ya es bastante. Así es. El disco santo. No dice, quizá en eso no pone, en eso tendría la 23 disponible en ese caso. En este disco dice que le pone un máximo de 15, pero como les decía, 15 ya es exagerado, o sea, tendría que ser un disco bastante grande como para que tengas la necesidad de hacer tantas particiones. Bueno, entonces aquí para mostrarles voy a crear una partición lógica y me pide también que seleccione el sistema de archivos. Ahora, aquí en esta parte tampoco no quiero meterme mucho, tal vez los coordinadores que nos van a apoyar en cada una distribución, si ellos consideran que hay un sistema de archivos recomendado, pues tal vez ahí lo mencionan. Por ejemplo, les pongo aquí los más populares. Por ejemplo, yo en mi máquina estoy usando el Extended 4, otro de los disponibles, el BPRFS, el ZFS, el Razer no estoy seguro, creo que ya no, el proyecto está abandonado, no sé si lo ha continuado. También está el sistema QFS. Todos estos sistemas, si lo buscan en internet de cuál es mejor que el otro, van a encontrar una gran discusión y van a encontrar varios cuadros comparativos interesantes que por ejemplo comparan el Extended 4 con el XFS
XFS, por decir algo. Y en muchos casos las conclusiones no es este es mejor que el otro, sino que son cosas como el sistema de archivo X maneja de una mejor manera los archivos pequeños, el otro sistema de archivo Y maneja de una mejor manera los sistemas de los archivos grandes, los archivos de tamaño grande, por ejemplo. Pero les muestro aquí los más comunes que pueden utilizar. Como les digo, a veces igual los usuarios en este tipo de cosas tampoco Son muy si tampoco no hay que meterle mucho rollo. O sea, depende, si viene una persona que es informática, que quiere saber un poco más, ¿verdad? Ahí también pueden ponerse a explicarlo, pero un usuario normal, por ejemplo, o sea, ni siquiera no saben, por ejemplo, cuál es el tipo de archivo que tiene Windows, por ejemplo. O sea, son cosas de que no te enteras, no lidias con ellas, ¿verdad? Pero como les comentaba, uno de los más recomendables de usar es el Extender 4. Aquí para mencionarles el FAT32, por ejemplo, que ocupan la USB, la mayoría. Aquí aprovecho también para mencionarles el swap. ¿Alguien de ustedes había escuchado qué es eso del swap? Que llevan que se utilizan los sistemas operativos en Linux. Bueno, aprovechamos entonces a aprender algo nuevo. Toda instalación de Linux se necesita que hubiera una partición swap. Esta partición se utiliza es algo extra que tiene el sistema operativo para cuando se le acaba la memoria RAM. Entonces se topa la memoria RAM y comienza a utilizar la partición swap del disco duro. Ahora, cuando se te topa la RAM y comienza a usar esa partición, se siente que la máquina va más lento, porque el acceso a disco es mucho más lento que el acceso a memoria. Pero eso es el sentido de swap. Entonces, cuando hagan las particiones, siempre hay que dejar una partición swap. Lo van a ver más a detalle con cada una de las distribuciones que vamos a estar instalando. Y se puede dejar el swap a una partición primaria. ¿O se recomienda dejarlo en una loja? Sí, lo que se recomienda es también el swap, es dejarlo si hacer 4 particiones y tener la posibilidad de dejarlo al inicio, porque se supone que es más rápido el acceso a disco al inicio, pero si no tiene que ser una partición lógica, lo puedes dejar con una partición primaria, no importa. También, o sea, dependiendo del tipo de instalación que hagan, por ejemplo, si instalan OpenSUSE, si instalan Ubuntu, también tiene una instalación que es automática. Así que vuelve a pasar la partición del disco donde va a ser la instalación y él te hace la separación. O sea, como les digo, dependerá del tipo de usuario. A veces, cuando se hace automático, lo que no deja, por ejemplo, voy a crear esta acá, vamos a ver por ejemplo lo que yo he hecho con Windows. Por ejemplo, ven lo del swap, yo lo he dejado al inicio y le he dejado un tamaño generalmente es recomendado dejar el tamaño de 2 GB. Podría ser que esto cambiara por distribución, igual se los dejo a los coordinadores, que son ahí los especialistas por distribución, si ellos recomiendan dejar más de swap o menos. Me era recomendado utilizar la misma cantidad de kilos de RAM, siempre y cuando no fuera 16 o 30 de RAM, que casi nadie tiene. Sí, en las instalaciones depende de prácticamente qué se puede hacer o qué no quiere hacer el usuario. Lo recomendado en un principio, cuando empezábamos a usar Linux, era usar la misma cantidad de la RAM o el doble si era posible. Me imagino que ya habrán visto en otro sistema operativo la función de hibernar. Se la puede. En ese momento, literalmente lo que hace es copiar todo lo que tiene en la RAM y lo deposita en el disco. Suponiendo que pudiésemos ocupar la RAM y parte de la memoria de intercambio, tenemos más grande que el tamaño de la RAM. Entonces, por eso se esperaría que fuese más grande.
y lo almacena en el disco. A la hora de hacer el siguiente arranque, literalmente va a leer de él y lo vuelve a colocar en la RAM, y por eso pareciera que no ha sucedido nada en el proceso de hibernación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si viene alguien con 4 GB de RAM, pensar en 8 GB de RAM, de swap, podría parecer exagerado, pero si esta persona trabaja, qué sé yo, renderizando películas, podría ser que necesite esa cantidad en disco a la hora de estar trabajando, bueno, no se sabe. Entonces pregunten también qué es lo que hace. ¿Usted qué hace? Paso de la casa a baños. Entonces déjenle una cantidad decente que podría ser el tamaño de la RAM. Muchas máquinas ahora, bueno, no sé, tal vez yo porque estoy mal acostumbrado a ver de 128 para abajo, pero ya oigo que hay de 4 GB, de 6 GB. Entonces, cuando suceden esos casos, también es de pensar no solo en esta parte del proceso del particionamiento, sino que durante la instalación hay cierto tipo de núcleos que pueden trabajar con memoria RAM de mayor tamaño. Entonces, tranquilos, ustedes solo consulten al usuario. Y depende, si dice que en la casa solo va a traer las tortillas, ahí dejen las 4. Pero si ya dice que hace algo más porque lo ocupa para el trabajo y ahí monta máquinas virtuales y a veces le sirve para reemplazar un servidor, pues bueno, ahí sí, ¿verdad? Necesitaría, dependiendo de qué es lo que haga, cuánto le van a dejar. Por eso es que ¿cómo se llama? El dato conocido es que el tamaño de la RAM o el doble de la RAM. Entonces, en el caso del compañero, asumo que debe tener 2 GB de RAM. Si tiene más, literalmente cuando haga una hibernación que ocupe el tamaño de más de 2 GB, no va a poder almacenar esa cantidad de datos y no va a poder realizar la hibernación. Vale, lo que les comentaba de que si dejan que el sistema operativo haga automáticamente las particiones, por ejemplo, que te dejan, además de la partición de swap, te dejan otra partición para instalar todos los datos del sistema, y te quedan en la misma partición, por ejemplo, todos los datos del usuario. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, le he dejado una partición de 40 GB donde iba a instalar yo todos los datos del sistema operativo, y dejé una partición donde yo iba a tener todos, o sea, yo iba a guardar ahí todos mis datos, porque esa es la más grande. También pensando en que si instalaba otras distribuciones, o sea, solo monto esa otra partición, no tiene nada que ver con las otras distribuciones, y podía acceder ahí tranquilamente a mis datos. Ahora, esto es para aquel usuario que le gusta estar actualizando, que gusta estar instalando las nuevas distribuciones o estar probando nuevas. Entonces, si ustedes le dejan una partición, eso lo van a ver en la instalación. Si le podemos especificar, por ejemplo, al Play Cajón, que es donde se guardan donde se crean todas las carpetas de los usuarios, se crean todos los datos. Si dejamos una partición solo para eso, que no tenga nada que ver con el sistema operativo, perfectamente, por ejemplo, yo aquí puedo instalar en esa misma partición puedo instalar una nueva versión de la distribución, otra nueva, y como yo ya todos mis datos los estoy guardando acá, o sea, no tengo que estar ahí haciendo backup y ese tipo de cosas. Entonces, igual, ¿verdad? Como menciona el compañero, hay que preguntarle al usuario, hay que tratar de conocer un poco el tipo de cosas que hacen. Aunque otra recomendación también, aparte de las FAT, como recomendación, como mínimo debería, bueno, particularmente 3 particiones, la SWAP, la raíz y una que sea la home, ¿verdad? Donde se almacena la información del usuario. Por X o Y razón, si en la raíz tenemos problemas, entonces la home por lo menos tenemos los datos aparte, ¿verdad? Aunque igual, si el tipo va a tronar, ahí no hay tal vez, ¿verdad? Normalmente cuando instalas Linux, crea esas 3 particiones. ¿Esas las crea como primaria o la crea una versión extendida, las crea lógica? Eso realmente va a depender, o sea, ahí depende de cómo hayan configurado el script para que te lo cree, pero ahí está básicamente el criterio del usuario, pues, ¿verdad? Sí, no, pero entonces mencionas el caso que el sistema operativo lo hace automático. Depende de la distribución. Hay unas que le dicen todo en un solo disco y uno no se entera, termina con las particiones hechas. Y cuando le dice uno, por ejemplo, que todo en un solo disco, le pregunta, ¿quiere la partición home aparte? ¿O quiere tener separado el bar y el tema aparte? Entonces ellos deciden, ya elegir, como dice él,
la mayor parte de veces hace que las demás sean extendidas, mayor parte de veces. Pero cuando deja todo en una sola partición, ahí sí ya la tomo primario. Entonces ahí también mucho ojo, ¿verdad? Cuando la máquina ya venga con Windows y el usuario quiera que le creen los dos sistemas operativos que haga el inicio. No, con cuidado ahí de no darle que le dé a todo el disco, que haga la instrucción lo que quiera, porque puede ser que se vaya a echar todo. Hicimos bien las particiones, no le tocamos los datos y a la hora de instalar se le fue todo el sistema. Se le fue todo el sistema operativo. Me pregunto, ¿y no habría una forma de transferirle todos los datos no, ¿verdad? ¿Cómo? Transferirle todos los datos al sistema operativo que le dan, digamos, al Linux? No habría una forma. O necesitaríamos a alguien que donara todo un disco duro también y pasérselo y después instalárselo todo el disco y volvérselo a poner. Sí, habría que hacer, pero imagínate el trabajo que llevaría. Podría estar con la misma persona ahí un par de horas. Ahí mejor le das tu número que te llame. ¿Ficheras? Ficheras, Vaya, aquí. Igual, ¿verdad? Y como decía el compañero, lo mínimo que debería tener ahí son las tres particiones. Si lo que se quiere es dejar ahí el swap, un espacio ahí para la raíz y otro para el plecajón. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto es lo que vamos a hacer. Yo quiero mostrarles que en este bloque, dale. El espacio recomendado para las particiones, o sea, básicos, por ejemplo, la raíz, no hay un espacio mínimo. Vaya, por ejemplo, aquí igual eso es, depende. Por ejemplo, cuando yo suelo dejarle, va a depender del espacio que tenga el en disco. Si, por ejemplo, si una máquina nueva no va a ser así, pero si tiene un disco duro de 80 GB y ya tiene Windows, por ejemplo, estarle haciendo el montón de particiones pequeñas, puede ser que no tenga sentido. En ese caso pueden dejarle, si le queda una de 40 GB al de Windows, le pueden dejar la otra, o hacen la de swap y dejan el resto que quede para eso. Ahora, por ejemplo, para un sistema operativo, 40 GB, la raíz suele ser suficiente. Igual dependerá de cada caso y qué tipo de cosas va a hacer el usuario. Si va a estar instalando bastante software, yo en una máquina lo había dejado una con 20, después estaba arrepentido porque ya la estaba topando. Entonces, por ejemplo, en este decidí dejarlo 40 y por ejemplo pueden ver lo que tengo utilizado. Aquí eso es lo que les mencionaba, no se veía. Por ejemplo, esa maquinita tiene una instalación de Ubuntu. Suelo instalarle bastante software y con 40 GB suele ser suficiente. Pero igual, va a depender de caso. Si viene con un disco duro de 300 GB, ¿verdad? Y tal vez solo eso va a tener, que le dejen 80 GB, el doble de esto suele ser suficiente. Pero como más que todo a uno se le topa el disco con todas las cosas que descarga y eso, o sea, hay que dejarle definitivamente a lo más que se pueda al espacio donde se va a guardar el plecajón de la máquina. Entonces, en ese caso, como ahí comentaba el compañero, creamos una partición extendida y en esa he creado tres particiones, ¿verdad? Que sería ahí como lo mínimo recomendado para que quede todos los sistemas todos los archivos del sistema operativo en una partición y todos los archivos de los datos en otra. No le voy a dar apply porque no quiero perder aquí la guía que le voy a pasar. Quizás como recomendación también, porque a veces sucede que hay usuarios, por lo menos en mi caso, que tengo dos, Ubuntu y tengo Windows. Entonces, mis archivos personales, yo tengo una partición no lógica, sino una partición primaria, ¿verdad? Que puede ser accesada por Windows y por Linux al mismo tiempo, o sea, que no de ser. Entonces, porque a veces puede ser que el usuario quiera hacer eso.
puede ser que tenga sus fotos en Windows, de repente quiera meterse en Linux y no tiene acceso a nada. Entonces igual si dejamos en una lógica el home, entonces cuando queramos instalar de Windows, vamos a poder. Entonces tiene que ser una partición formativa aparte del Windows. Para que no se también si el usuario ya la trae en este 3, hay que instalar otro paquete a la distribución que siempre le va a permitir acceder a la partición del Linux. Y lo que no se puede hacer es ampliarlo, abra este 4 pero no va a acceder desde Linux. Así es importante que sí tengo entendido el 2004, no estoy seguro, pero sí hay algunas aplicaciones en Windows que te permiten leer esas particiones. Pero sí, como comentaba, de Linux leer las particiones de Windows es más, estas distribuciones en las que vamos a estar instalando te reconocen que si tiene una partición en Windows y una sola vez te pregunta dónde la quieres, el nombre con que se va a montar esa partición para que desde Linux pueden acceder a eso. Bueno, entonces, como comentaba, estos conceptos básicos, nada del otro mundo, se lo pueden encontrar en cualquier lugar de internet, pero igual le voy a pasar la guía. Y hay un pequeño manual, si quieren ahí atravesar un poco, prácticamente lo hemos visto todo, pero quieren ver más detallado, está el link del manual del proyecto de Gparted y un par de screenshots. Entonces, antes de terminar, ¿hay algunas dudas? ¿Estamos bien con eso? Excelente. Terminamos entonces con esta charla.